Buen día, bienvenido a nuestra actividad dominical del 18 de octubre de su iglesia, Iglesia Bíblica Bautista La Gracia. Bendito Dios que podemos una vez más estar reunidos por este medio. La palabra de Dios nos cuenta en Santiago capítulo 3, verso número 13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras y sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque la sabiduría es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay turbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Oremos en este día y pidámosle a Dios que guarde nuestra mente y nuestro corazón para aprender el mensaje que Dios nos quiere dar. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder entender tus mandamientos, a grabarlos en nuestro corazón. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ahora, unos cánticos. Alabemos y glorifiquemos al Señor en esta mañana. Él ha sido bueno y nos ha permitido amanecer y disfrutar de este hermoso día. Gracias porque está con nosotros. Dispongamos nuestra mente y corazón y alabemos al Señor con esta alabanza que mi hermano Stanford nos dirige a continuación. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Estamos
glorificando al Señor, honrándole porque Él es bueno. Él merece toda nuestra honra, nuestra alabanza. Él merece todo nuestro ser, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo para Él. Hagamos de este día un día de devoción, un día completamente para alabar y celebrar su nombre. Vamos, cantemos juntos. Qué hermosos cánticos y alabanzas acabamos de tener. ¿Sabe una cosa? Hoy conversaba con mis hijos y mi esposa acerca de ser un héroe y cuáles son las características que lo definen. Y una de las cosas más importantes de la definición de un héroe es aquella persona que hace el bien sin buscar un beneficio propio. ¿Sabe usted que también los griegos habían pensado en esto? Ellos, dentro de su creencia, habían incluido dentro de ser un héroe una parte de un semidios, porque ellos reconocían la importancia y ellos reconocían el peso y el valor de hacer el bien. Tanto así que pensaban que para hacerlo se requería de
una porción de algo divino dentro de esa persona para poder hacerlo. La Biblia, en el pasaje que acabamos de leer, nos enseña exactamente qué es hacer el bien, qué busca hacer el bien y cuál es la sabiduría que domina a aquel que hace el bien. Hoy vamos a complementar esta enseñanza y vamos a terminar de aprender esto. Nuestro pastor, Ronald Alvarado, nos enseñará acerca de hacer el bien a todas las personas. Escuchemos el mensaje y prepare su corazón para aprender. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de podernos reunir una vez más en su nombre, congregarnos en su nombre, para adorarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro, y ahora para ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Como siempre, anhelamos que alguna persona que no conozca a Cristo pueda estar escuchando este mensaje. Y le pido que ore en su corazón para que el Señor empiece a hacer esa buena obra, convencer de pecado, justicia y juicio y guiar al arrepentimiento. Nuestro propósito en la vida es ser luz, es ser sal, es predicar el Evangelio, es amar lo que Dios ama. Y Dios ama al hombre y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que recordemos que hemos estado orando a lo largo de este año por 10 personas para que conozcan a Cristo, para que puedan escuchar el mensaje de vida eterna. En un año que ha sido complicado, difícil, para tener acercamientos, para poder sentarse con la gente, para poderles hablar la palabra de Dios, el Señor sigue haciendo su obra maravillosa. Y el Señor quiere glorificarse a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades que se nos presenten en el camino, que sigamos brillando. Así que le damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de abrir su palabra, aprender de ella y que sirva también para que la gente pueda conocer a Cristo como su Salvador. Vamos entonces a hacer una palabra de oración, vamos a presentar este tiempo en las manos de nuestro Señor para que Él tome el control de nuestras vidas, para que tome el control de nuestras mentes, para que el Señor pueda ser glorificado en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Alabado y buen Padre, Señor de gloria, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la bendición de poder estar presentes como iglesia, unidos en espíritu, delante tuyo. En este momento entramos al trono de la misericordia y de la gracia para pedirte sabiduría, para pedirte entendimiento, para pedirte esa bendición de poder conocerte más y mejor. Conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Conoces que hay algunos que están afligidos, tristes, temerosos, enfermos, quebrantados por algún tipo de situación. Conoces que algunos están abrazados por el miedo en medio de todo lo que está pasando a su alrededor. Pero Padre, cuando levantamos nuestros ojos de las circunstancias y las ponemos en Jesús, autor y consumador de la fe a través de tus promesas en la Biblia, entonces nos damos cuenta que no estamos solos. Por eso, Padre, en este momento queremos rogarte que conforme a la necesidad nuestra nos hables, que podamos recibir consuelo, pero también dirección, que podamos tener ese consejo sabio que viene de ti para saber cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir. Y Padre, si hay alguien que no te conoce, que pueda estar escuchando este mensaje, rogamos para que pueda ser un día de salvación, para que pueda haber gozo en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, hemos estado estudiando la santidad, la doctrina de la santidad, basado en lo que nos enseña la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2. Si gusta, abrimos nuestras Biblias y buscamos Primera de Pedro capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Y vamos a darle lectura a esos primeros 10 versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hemos estado entonces estudiando los sacrificios espirituales. Habíamos entrado al texto que dice que tenemos que hacer sacrificios espirituales. Y veíamos que esos sacrificios espirituales está el fruto de labios que confiesen su nombre, el bien hacer, la ayuda mutua, la ofrenda y el sacrificio personal. Todos son sacrificios espirituales. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en salvación, fuimos librados de la condenación eterna por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Luego el Señor resucitó de los muertos y nos comunicó su vida eterna. El Señor en su misericordia nos preparó un lugar para estar con Cristo. Donde Cristo esté, nosotros siempre vamos a estar. Y algo maravilloso que también sucede entre tantas y tantas y tantas otras maravillas que se dieron en nuestra salvación, es que Dios nos adoptó para ser sus hijos. Estos son privilegios, bendiciones maravillosas. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. En esta primera etapa de la salvación hemos recibido estas bendiciones. La segunda etapa de la salvación, que implica la santidad, conlleva responsabilidades. Y esas responsabilidades involucran presentar los sacrificios espirituales, un comportamiento de vida distinto. Porque ahora estamos en el pueblo de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y se espera de parte de Dios y de parte de las personas que nosotros tengamos un testimonio distinto a lo que tiene el mundo. Recuerde que la iglesia de Cristo
este pueblo santo adquirido por Dios por precio de sangre no es igual al mundo, no es semejante al mundo. La iglesia de Cristo es contraria al mundo. A veces cuando vemos que las congregaciones están siendo violentadas por líderes espirituales que están permitiendo el pecado dentro de la iglesia, nos aterramos porque no es ese el propósito de Dios. El Señor quiere que nosotros, los hijos de Él, seamos testimonio en amor, fe, conducta, para que los demás puedan ver a Dios a través nuestro, a través de nuestras acciones, como también a través de nuestras palabras. Hemos visto entonces el primer sacrificio, frutos de labios que confiesen su nombre. Luego vimos el bien hacer. El tercer sacrificio espiritual es la ayuda mutua. La ayuda mutua tiene que ver con ayudar a los que están en necesidad. Cuando nosotros nos vamos a la historia de la iglesia, tengo abierta mi Biblia en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y quiero leerles unos versículos del 43 al 47. Pero antes de leerlo quiero recapitular un poco lo que ha sucedido. Habían 120 hermanos reunidos en el aposento alto. Estaban orando. Estaban esperando, porque el Señor les había dicho que esperaran hasta que les llegara el poder de lo alto. Y ellos estaban allí, orando, clamando. De un momento a otro, el Espíritu Santo desciende y ya no está sobre los creyentes, sino que entra en el corazón de cada creyente y se hacen manifestaciones de lenguas. Hablando de lenguas, debemos de entenderlo como idiomas. Y en aquel momento se hablan 14 idiomas distintos según los que podemos contar en ese capítulo. Y empiezan a hablar el evangelio, y las diferentes personas que venían de distintos lugares pudieron escuchar el evangelio en su propio idioma y alabar a Dios y glorificar a Dios. El resultado es que se convierte en 3,000 personas. Luego el apóstol Pedro predica por segunda vez y se convierte en 5,000 personas. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es maravilloso, hipercrecimiento, lo que todos los líderes desearían tener. Sin embargo, muchos se convirtieron, pero de todos los que se convirtieron, habían muchos que eran pobres, habían muchos que eran necesitados, habían muchos que nunca tuvieron la oportunidad de amasar algún tipo de riqueza, habían algunos que habían nacido en familias sin recursos, que no pudieron crecer, que no se pudieron potencializar, etc. También había mucha gente que era pudiente, hermanos en Cristo, que tenían lo suficiente para ellos y para compartir. Porque esto es la iglesia. No podemos poner un rótulo: en esta iglesia solo vienen los que ganan cierta cantidad de dinero hacia adelante. La iglesia está compuesta por todos aquellos que son traídos por el Espíritu Santo, que son convencidos de pecado, justicia y juicio y guiados al arrepentimiento. Y Dios le habla el evangelio tanto a los que tienen dinero como a los que no tienen ni un centavo. Esa es la iglesia de Cristo. No hay iglesias, o no deberían de haber iglesias elitistas. La iglesia tiene que tener sus puertas abiertas para todos los hombres, porque la salvación no es solamente para los que tengan comodidad económica, la salvación es para todas las personas. Recordamos que cuando llegó la mujer a lavar los pies del Señor Jesucristo, y quebró, dice las Escrituras, un vaso de alabastro para ungir al Señor, Judas se enojó, porque el perfume que había quebrado costaba 300 denarios.
300 días de trabajo de un labrador. Y Judas dijo, esto lo hubiésemos vendido para ayudar a los pobres. Entendemos, porque la Biblia lo dice, que Judas no tenía preocupación de los pobres, sino que como era el tesorero, cogía de las ofrendas que iban llegando a la bolsa. Pero el Señor les dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Los pobres, ser pobre no es pecado. Ser pobre no es pecado. Pecado es el adulterio, pecado es los vicios, pecado son muchas cosas. Pero ser pobre no es una de ellas. Algunos han dicho que estamos pobres porque nuestra relación con Dios no es buena. Bueno, hubiésemos tenido que expulsar a Job de nuestra congregación porque Job lo tuvo todo y de un momento a otro no tenía absolutamente nada. Y Job era justo. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. El Señor había permitido que Satanás probara la fe de Job. Así como cuando el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y no sabemos en qué momento esto puede pasarle a usted o me pueda pasar a mí o tal vez ya nos haya pasado. El punto es que la pobreza no es pecado. Es contrario la enseñanza de la palabra de Dios. Es que yo tengo fe y el Señor dice que Él me va a prosperar. La muerte del Señor Jesucristo. Hermano, présteme atención a lo que le voy a decir. Que la muerte del Señor Jesucristo no es, nunca ha sido y nunca tuvo el propósito de enriquecer a las personas económicamente, de darles una posición social a las gentes en este mundo. De hecho, la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Cristo no murió para que usted sea millonario. Cristo murió para que usted tenga vida eterna y nos tiene en este mundo como sus embajadores para que podamos de primera mano, por la experiencia de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, compartirle este evangelio a los otros que la necesitan, sean pobres o no lo sean. Así que este tipo de pensamientos se aleja bastante de la palabra de Dios, aunque lamentablemente se enseña en muchos púlpitos en el nombre de Dios. Es un evangelio anatema, vano, que no produce más que gente carnal tranquilizando sus conciencias, diciendo gloria a Dios y aleluya, pero que lamentablemente el día que mueran posiblemente se van a encontrar en la condenación. Y siguiendo entonces con esto, nos encontramos ahí en Hechos capítulo 2, en el verso 25. Hechos capítulo 2, en el verso 43. Y dice la palabra del Señor así. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vea el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En aquella iglesia, por aquel momento, porque estaban sometidos a los romanos, por una situación social política bastante propia de aquel momento, había mucha gente en necesidad. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor puede resolver la pobreza de muchas maneras, no necesitaría de nosotros. Sin embargo, el Señor ha permitido necesidades económicas en los creyentes para que se pueda manifestar el amor.
para que se pueda manifestar la misericordia hacia los que están necesitados. Vamos a ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 19. Y este es el sacrificio de dar, Proverbios capítulo 19, de la ayuda mutua, de la comunión, diríamos si nos vamos al texto en su original. Proverbios capítulo 19, vamos a ver el verso 17 y vea lo que dice la palabra del Señor. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, no el que le presta al pobre. Es pobre, ¿cómo le va a pagar? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y que por buscar el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos van a venir por añadidura. No sabemos cómo nos va a venir. Algunos tienen temor de servir a Dios porque dice, ¿y de dónde vamos a comer? ¿O con qué vamos a pagar la hipoteca? ¿O con qué vamos a pagar el alquiler? ¿O cómo nos vamos a vestir? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Pero el Señor dice que el que busque el reino de Dios y su justicia, el Señor va a añadir las necesidades. Y Dios va a mover corazones. Dios mueve corazones. Dios es maravilloso en eso. Y a veces mueve el corazón y cuando los creyentes se les olvidó tener misericordia para ayudar a sus hermanos, aún Dios levanta, dice la palabra de Dios, al impío para el día malo. Dios no se olvida. Lo que pasa es que Dios quiere que en nuestros corazones haya misericordia, haya amor, haya empatía por el prójimo, por las necesidades que algunos de ellos puedan tener, sin juzgarlos, sin señalarlos, sin condenarlos, simple y sencillamente porque es una manifestación del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dice la palabra de Dios que sí, tenemos que ayudar. Ahora, también tenemos que ser sabios de alguna manera a hacerlo. Porque Proverbios capítulo 3, en el verso 27, Proverbios capítulo 3, aquí está. En el verso 27 dice la palabra de Dios, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ahora, la frase que quiero resaltar acá, porque está muy claro que el Señor está diciendo, no se niegue a hacer lo bueno y no se niegue a ayudar al que necesita cuando usted tiene para poder ayudarle. ¿A quién es debido? Porque si usted le va a dar dinero a una persona para que vaya a comprar droga, pues lógicamente no debería hacerlo. O le va a dar dinero a una persona para que vaya a comprar licor, pues no está bien hacerlo. Es algo simple. Pero sí la Biblia me dice que no me puedo negar. Si Dios me ha bendecido, si Dios me ha prosperado, si Dios me ha sustentado, si Dios me ha levantado, si Dios ha abierto las puertas de los cielos y me ha dado bendición hasta que sobreabunde, si Dios ha estado con nosotros a tiempo y fuera de tiempo en todas las cosas, en todas las necesidades, supliendo todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, no puedo negarme a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviere poder para hacerlo. Puede ser que haya algún momento en que no tengamos para hacerlo, no porque estemos pasando necesidades, simple y sencillamente que más allá de poder compartir el pan que tenemos en la mesa, no podríamos ayudarle de otra manera.
pero eso no sucede todo el tiempo. Normalmente vemos las bendiciones de Dios. Ahora, cuando tenemos para hacerlo, no nos podemos negar. No le podemos decir al prójimo, vaya, vuelva mañana y mañana te voy a dar algo. Porque el prójimo no está necesitando el asunto mañana, lo está necesitando ahora, posiblemente mañana también, pero necesita solucionar el hambre del hoy, o el abrigo del hoy, o el techo del hoy, tal vez no solamente de él, sino de su esposa y de sus hijos. Y tenemos que aprender a ser misericordiosos, a presentar sacrificio de ayuda mutua, que es lo que el Señor quiere que podamos hacer. Así que tenemos entonces una iglesia que ha crecido grandemente. Una iglesia que ha seguido creciendo. Esos 8,000 y más que se siguieron sumando y que el Señor seguía añadiendo, los que habían de ser salvos, sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque muchos ya están con el Señor, todavía hay mucho creyente y hay muchos que se siguen añadiendo y que la iglesia tiene que estar atenta, no solamente a decirle que Dios lo bendiga o voy a orar por usted, sino también a saberse bendecidos y entender que tienen que ser bendición para los que estén necesitando. Vámonos ahí al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, que vuelve a hacer el énfasis. La carta a Santiago es una carta de un cristianismo práctico, ¿verdad? Entendemos mucha teología con Pablo, con Pedro, con Juan, aprendemos misterios, profundidad de Dios, conocemos más al Señor, vemos la misericordia del Señor, pero el Señor también nos dio una carta, el Espíritu Santo inspiró esta carta en Santiago. Santiago es un cristianismo práctico, es una carta pequeña y sería bonito que usted sacara un poquito de tiempo para poder leerla. Es un cristianismo práctico. Santiago capítulo 2, en el verso 14. Santiago 2, verso 14. Vea lo que dice hasta el verso 17. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios permite que haya personas que puedan tener una necesidad para que aprendan humildad, pero también para que los demás aprendan misericordia, para que manifiesten su fe en Dios, no solo a través de palabras, sino a través de hechos, a través de acciones que puedan bendecir a los hermanos. Recuerdan que el primer mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si usted ha pasado una experiencia de necesidad. Y si no la ha pasado, pues qué bueno, aleluya, gloria a Dios. Pero tal vez si usted la ha pasado, pueda comprender o entender mejor a aquellos que hoy en día están sufriendo porque no tienen lo suficiente para comer, porque tienen problemas para pagar el alquiler donde están o pagar una hipoteca, la cuenta del banco, porque tal vez lo cesaron del trabajo, porque quizás está a medio tiempo, porque ya no sabe cómo hacer para poder vivir el mañana, sobre todo lo que ha sido este año tan difícil
tan complicado. Y tal vez si usted pasó necesidad en otro tiempo pueda sentir esa empatía con ellos. A veces Dios permite eso en nuestras vidas. Dios lo permite. Señor, pero te estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas bien, me estoy esforzando y nada me sale. Señor, ¿por qué se me cierran las puertas? Señor, ¿por qué no me estás bendiciendo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y el Señor está dándonos una lección. El Señor está permitiendo una lección para nosotros y una lección para la iglesia de Cristo. Señor, estoy cansado ya de estar comiendo este maná todos los días como lo mismo. ¿Cuándo me vas a prosperar? ¿Cuándo me vas a bendecir para poder darle a mi familia lo que le daba antes como estábamos acostumbrados? Y el Señor dice, no ha aprendido la lección. Necesita un tiempo más hasta que haya humildad, hasta que haya quebrantamiento, hasta que realmente esta lección saque toda la escoria, todo el orgullo, toda la vanidad de su corazón, de su alma, de su mente, de su ser. Y cuando eso sucede, entonces tenemos a un creyente pulido, perfeccionado para la buena obra del ministerio. A veces tenemos que entender eso. Nos falta humildad. Y Dios permite que tengamos que aprenderla a través de circunstancias de necesidad. Y si usted no ha pasado por eso, pues que Dios le dé la gracia y la sabiduría de entender que todo lo que usted tiene no viene simple y sencillamente porque usted lo logró, porque usted fue el que se formó su propia vida, usted es el que se forma su propio futuro. Tiene que ver con que Dios le ha bendecido, tiene que ver con que Dios le ha dado salud, con que Dios le ha dado sabiduría, tiene que ver con que Dios le ha abierto puertas, tiene que ver con que Dios le ha guiado en cada paso del camino para poder lograr lo que ha alcanzado hasta este momento. No tiene que ver con que usted fuese mejor que otro hijo de Dios. Y tiene que estar agradecido o agradecida por estas bondades del Señor. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8. Este es un tema que lo podríamos ver en muchos lugares de las Escrituras. Pero vamos a ver algo en el libro de 2 de Corintios capítulo 8, del 1 al 15. Pero mientras lo buscamos, quiero recordar una historia del Antiguo Testamento. Una vez había un tiempo muy difícil en Israel, en las tribus del norte. Había un tiempo de sequía. No había llovido por 3 años y había una enorme necesidad. No había agua, no había alimento, la gente estaba angustiada. Todo esto era por consecuencia de que se habían vuelto idólatras y le habían dado la espalda al Señor. Algunos dicen, bueno, eso es lo que le ha pasado al mundo. El mundo le dio la espalda a Dios. Es que el mundo nunca le ha dado la cara a Dios. El mundo es el mundo. El Señor nos tiene aquí para poder predicarle al mundo, no porque el mundo sea una iglesia apartada. El problema es cuando sacamos versículos de contexto y decimos, si se humillare mi pueblo sobre el cual su nombre es invocado y oraren y buscaren mis rostros y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, ahora serán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y uno dice, amén. Sí, amén, pero eso no se lo dice al mundo. El mundo ha rechazado a Dios, el mundo no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al mundo. Es que si Costa Rica orase así, es que Costa Rica lo primero que necesita para poder orar de esa manera sería conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, los creyentes como usted y como yo, tenemos que esforzarnos un tanto más para seguir predicando el Evangelio.
para que haya más gente que pueda escuchar el Evangelio, para poder compartir de alguna manera la palabra de Dios. Costa Rica no es la iglesia, pero Dios ha permitido que haya hijos suyos, iglesia de Cristo en Costa Rica, para poder predicarles el Evangelio. A veces vemos estas circunstancias que pasan, pero bueno, sucedía en aquel tiempo que había una enorme necesidad. Y Dios lleva al profeta Elías donde una viuda. La viuda estaba siendo afectada por la circunstancia. Y la viuda no tenía. Un poquito de harina nada más para echarse a morir. Y Dios le dijo a la viuda que la harina no va a escasear. Y el Señor bendijo esa harina y que produjo para que ella comiera, su hijo comiera, y para alimentar al profeta Elías lo que duró o el tiempo que faltaba para terminar todo ese tiempo de sequía. A veces un poquito en las manos de Dios es un montón, porque bendice a muchas personas. Así que no murmuremos de lo que tenemos, porque consideramos que no tenemos tanto como los demás. Si esto está alcanzando para bendecir a su familia, a sus hijos, a su cónyuge y a otras personas que se puedan acercar, dele gracias a Dios, porque ese poquito se transformó en un montón de bendición. Y mientras que usted tenga la actitud de agradecer a Dios y no cerrarle su corazón al prójimo, ese poquito no se va a acabar. Va a seguir el Señor prosperándolo para que usted pueda ser un instrumento de bendición y para que usted pueda suplir sus necesidades. Y hay tantas cosas hermosas que hablar de este tema, hermano, pero es que tenemos que centrarnos en una misma línea para poder ir concluyéndolo. Vamos entonces ahí al libro de 2 de Corintios, capítulo 8. Aquí voy a leerles unos cuantos versículos, 15 versículos, del verso 1 al verso 15, porque se trata del asunto de la ofrenda para los santos. Hay unos santos que estaban en necesidad y se estaban levantando ofrendas para ayudarlos a ellos. No eran santos conocidos. Alguien estaba en Corinto y el otro estaba en Jerusalén, y la ofrenda era para los que estaban en Jerusalén, y los de Corinto dicen, pues yo ni los conozco. No necesitamos conocer a los hermanos en Cristo para poderlos ayudar, para poderlos apoyar. Necesitamos más bien apoyar a estos hermanos para que puedan brillar, para que puedan ser luz, para que puedan seguir adelante. Y dice el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero que noten que hay iglesias en Macedonia pobres, atribuladas, con una profunda pobreza, dice exactamente el texto, pero que tenían una abundancia de gozo. Y a pesar de la profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Su pobreza no los limitó para poder compartir, ofrendar, ayudar para que otras personas que estaban en peores condiciones que ellos pudiesen salir adelante, otros creyentes pudiesen salir adelante. Dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué actitud más hermosa. Estamos dentro de un contexto que tendremos que verlo sobre el siguiente sacrificio, que es el de ofrendas, dentro de un contexto donde el Señor dice que debemos de dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre, y esta iglesia de Macedonia era esa iglesia. Entonces dice que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Tal vez Pablo les haya dicho, no, ustedes no pueden. O sea, con lo que ustedes tienen, ayúdense entre ustedes y traten de cuidarse las espaldas de aquí los de la iglesia de Macedonia. Pero ellos dicen que les rogaban a Pablo, les rogaban tener el privilegio de participar en este servicio a los santos, de poder ayudar a los hermanos en necesidad que están en otros lugares, de poder ayudar a esos que salieron y están predicando el evangelio en otros sitios. Ellos rogaban por poder participar de eso. No había que rogarles para que participaran. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. La primera ofrenda, antes de que el dinero que mandaron eran ellos mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, vean, primero esas riquezas espirituales antes que las materiales. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La abundancia espiritual va a hacer que también tengamos ese deseo de abundar en misericordia. No hablo como quien manda. Es que hay personas que dicen que las iglesias les están robando a los que ofrendan, los están exigiendo, les están quitando lo que tienen. No es verdad. O al menos en este caso de esta familia de la gracia, ustedes son testigos, no es verdad. De buena voluntad, con amor, con misericordia. Ustedes, mis queridos hermanos, la iglesia en pleno, todos los que somos de esta familia, hemos aprendido a participar con liberalidad, sin que nadie nos obligue. Y hemos visto que por la generosidad Dios ha bendecido a la congregación. Y no solamente para cuidarnos dentro de la familia de la gracia, sino también para poder ir más allá. Porque Dios es bueno y porque Dios ha querido ser bueno también a través nuestro, manifestando su misericordia para otros hermanos. Yo doy gracias al Señor por esta iglesia, la gracia, por esta familia maravillosa. Que podamos seguir creciendo espiritualmente, en amor, en fe, en conducta, y que se manifieste también en acciones. Dios sabe que no estoy tratando de elogiar para sacar absolutamente nada más de lo que ya la iglesia de por sí sigue dando. Es simplemente reconociendo y sintiéndonos muy dichosos y felices de pertenecer a una congregación llena de misericordia, llena de bondad. Y dice la palabra de Dios, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque el que da por amor. Da sinceramente, no para que lo aplaudan, no para que la gente le levante una estatua, simple y sencillamente lo hacen por amor. Dándole al pobre, como dice la palabra del Señor, el que le da al pobre, al Señor le presta. Y el Señor luego le prospera. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice la Biblia, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, murió una muerte de cruz.
para que nosotros podamos ser enriquecidos. Dice la palabra de Dios que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Sigue el texto. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, las ofrendas, para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El Señor al final no le está diciendo que vaya y pida prestado para que pueda ofrendar. El Señor dice que nuestras ofrendas, nuestras dádivas, nuestra generosidad, nuestro amor manifestado en acciones para suplir y ayudar al necesitado, no es con lo que no tenemos, sino con lo que tenemos. Y debemos de reconocer que lo que tenemos es porque el Señor nos ha bendecido, porque el Señor nos ha prosperado. Es triste pensar que usted se puede sentar a comer algún platillo delicioso, lo cual no es pecado, pero con el conocimiento de que hay una persona que está pasando necesidad. Tenemos que afligirnos, tenemos que sentirnos angustiados si sabemos que hay una persona en necesidad y que podemos ayudarle y no lo estamos haciendo. Tendríamos que hasta confesar nuestro pecado por ello. Pero si este es un sacrificio, dice la palabra de Dios, la ayuda mutua, la comunión en amor para darle al que necesita, el no cerrar nuestros corazones, el no cerrar nuestros ojos, más bien estar listos para poder ayudar. Ser prácticos, un cristianismo práctico se manifiesta en un amor práctico, no solo de palabras, sino con hechos y en verdad. Pero hay una necesidad más grande que la económica. Es la necesidad de aquel que va caminando hacia el infierno. Es la necesidad de aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Es la necesidad de aquel que sabe que si en este momento muere, se va a condenar en la eternidad. El Señor Jesús se despojó a sí mismo, siendo Dios. Vino y se revistió de humanidad para morir por usted en la cruz del Calvario, para derramar esa sangre y limpiar el pecado de su corazón, de su alma, de su mente, de su ser, para guiarlo al arrepentimiento, y le provee la fe en este momento para que usted pueda recibirlo como Salvador. Esa es la peor pobreza que alguien puede tener, la condenación eterna. Y la mayor necesidad es que se le ofrezca la salvación y que la rechace. Dios le ama. Y Dios no quiere ni que usted ni que nadie se condene. Dios está llamando a todas las personas a un arrepentimiento con unas consecuencias de vida eterna. Hoy es el día de su salvación. En el nombre de Cristo, este momento estaba preparado para usted desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere que usted venga. Dios quiere que usted comprenda. Dios quiere que usted le abra el corazón a su Hijo Jesucristo, que reciba a Jesucristo en salvación. Dios le está proveyendo la fe para que pueda creer en Él. Pero si usted muere sin Cristo, la palabra de Dios dice que va a ser juzgado por sus pecados y será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Un lugar que no fue preparado para usted. Es un lugar de condenación para el diablo. Lamentablemente, quienes le dan la espalda a Dios y siguen el pecado tendrán la misma consecuencia que el Dios de este mundo, que es el diablo, va a tener. Pero hoy es día de salvación. Ábrale su corazón a Cristo, entréguele su corazón a Cristo.
Déjeme guiarle en una oración. Si hay arrepentimiento en su corazón, al terminar esta oración, usted va a ser perdonado de sus pecados, va a ser salvo de la condenación, va a tener vida eterna en Cristo Jesús y va a ser un hijo de Dios. Oramos. Señor Dios, he pecado muchas veces y de muchas maneras. Perdóname, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Perdóname. Estoy avergonzado, estoy arrepentido. Y he aprendido que Cristo murió por mí, que Cristo murió mi muerte, que su sangre me lava los pecados. Hoy quiero recibir a Cristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Le entrego mi corazón. Lo recibo en mi corazón. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted le entregó su corazón a Cristo, ahora es un hijo de Dios. Dios quiere guiarle o Dios va a guiarle en este camino nuevo, en esta vida nueva que tiene. Y nos ha puesto a nosotros los creyentes para que podamos ayudarle, para que pueda conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Déjenos conocer, llámenos, comuníquese con nosotros para que podamos mostrarle ese amor, esa gracia de Dios a través de las Escrituras. Querido hermano, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificio del bien hacer, sacrificio de la ayuda mutua que hemos estado estudiando. Sigue el sacrificio de la ofrenda para concluir con la entrega absoluta. Son los 5 sacrificios espirituales que tenemos que estar viviéndolos cada día de nuestra vida. Una vez más, yo le doy gracias al Señor por esta congregación, por cada uno de los hermanos, por su corazón siempre listo para poder ayudar, para poder compartir, para poder suplir, para poder bendecir. Sigamos orando en el Señor, esperando que este tiempo difícil de economía a nivel mundial pues pase, pero sobre todo a pesar de las circunstancias, más allá de lo que la gente diga, recuerde que usted tiene a un Padre Celestial que lo ama, lo cuida y lo protege. Uno que le va a dar el pan de cada día, el techo y el abrigo. Que va a abrir las puertas, por más que estén cerradas, para poder bendecir su vida y que usted pueda ser de bendición para otras personas. Que el Señor le bendiga. El Señor habló en este día, te habló a ti y me habló a mí a través del mensaje. Ahora nos queda que poner en práctica las enseñanzas y que día a día usted y yo podamos dar testimonio en medio de este mundo tan convulso, lleno de pandemias, lleno de asuntos negativos. Que usted y yo seamos luz en medio de ese mundo tan lleno de problemas. Ahora cantemos y cerremos este día alabando y glorificando al Señor como Él lo merece. En Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir y
alma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence de fallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gracias a Dios por su palabra, por el mensaje que hemos recibido hoy. Espero que usted en su corazón se haya dispuesto a ser un héroe para aquellas personas que lo ven. Recordemos que todos somos expuestos ante este mundo y de alguna manera somos predicadores. Espero que usted pueda ser reconocido como alguien que tiene un componente dentro de usted de algo divino y que pueda agarrar ese concepto de los griegos. Llene su corazón de Dios, porque solo Él nos va a dar esa sabiduría de lo alto que nos permitirá actuar bien y hacer buenas obras. Gracias a Dios por esta enseñanza. Confío que en su corazón ha sido sembrada una semilla. Nos vemos la próxima actividad. Que Dios le guarde. El próximo miércoles vamos a tenerle por este mismo medio. Muchas gracias y nos vemos. Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.